Suscríbase y entérese de las últimas noticias del tiempo. Está viendo El Tiempo en Vivo. Bienvenidos a Portafolio Live, un espacio digital para hablar de temas económicos, finanzas y de negocios. Hoy día las redes sociales han vuelto parte de nuestra cotidianidad y cada vez más, tanto empresas como usuarios dependen de estas plataformas para estar más conectados. Pero ¿cuál es ese lado oscuro de las redes sociales en las que muchas veces caemos en la adicción? Para hablar de este tema tengo a dos invitados en el día de hoy. Él es Felipe Liscano, bienvenido, quien es cofundador de RDS, y Mariette Lozano, quien es psicóloga en temas de salud y hace parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, Colsic. Bienvenidos a este Portafolio Live. Muchas gracias, me encanta estar acá. Claro que sí, Felipe, lo mismo para... Muchísimas gracias por estar acá. Hola, Joana, muchísimas gracias a ustedes por invitar, como siempre, tener en cuenta el Colegio Colombiano de Psicólogos. Claro que sí. Bueno, como lo mencioné en la introducción, el lado oscuro de las redes sociales y esa adicción digital. Y quiero empezar con Felipe. ¿Cómo es el panorama y qué tanto las empresas, las tecnológicas, han jugado un papel tanto a favor en contra de los usuarios? Bueno, en esto tenemos que empezar por lo básico. La tecnología no es buena ni mala. El problema es cómo le damos el uso, ¿sí? Desde la perspectiva de lo que está pasando ahorita, pues está habiendo una adicción que va más allá de muchas cosas. Se parece a la de las sustancias, pero ya es digital. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios dejan de tener control sobre el tiempo que gastan en la plataforma, ¿sí? Ven la necesidad, por así decirlo, de cada vez invertirle más tiempo al scroll infinito, precisamente para sentir ese shot de dopamina que los hacen sentir felices. Y además, cuando no están ahí, sufren un síndrome de abstinencia. Quiere decir, tiene los 3 checks de una adicción. Ahora, ¿dónde se empieza a volver complicado esto? Cuando el cerebro de una persona compite, por así decirlo, con un batallón de neurocientíficos que lo que quieren es lograr que esté ahí siempre enchufado, conectado a la red social. ¿Por qué? Porque precisamente eso les genera muchos índices, les ayuda a entender el comportamiento humano y también a lanzar nuevos productos. Entonces ahí es donde ya se empieza a ver algo de oscuridad en las plataformas y han pasado muchas cosas recientemente a nivel de juicios, plataformas como de Meta, de Google y demás. Entonces hay que tener un sano balance. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como cuando uno hace dieta para mantenerse en forma, hay que también tener una dieta digital. Hay que saber lo que consume, cuánto lo consume, y como decía mi abuelita, en el balance está, por así decirlo, todo el quid del asunto. Es lo que uno debe tener. En todo lo que se hace hay que tener un balance. Cuando se pasa de eso y se llega a la adicción, ahí es donde empieza el punto malo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? El uso, ¿sí? Tiene dos partes, quien pone la plataforma y quien la usa, ¿sí? Y ahí es donde seguramente vamos a tener un debate muy nutrido desde el otro punto de vista que tiene que ver con la psicología y demás. Sí, y en esa parte quiero darle paso a Mariette. ¿Cómo ves la situación? Pues si bien todo el tema de las plataformas, las tecnológicas han revolucionado completamente el mercado, el planeta entero, pero ¿qué tanto eso también ha tenido una connotación mala desde el tema psicológico? Joana, yo creo que más allá de hablar de una connotación positiva o negativa, como lo decía Felipe hace unos minutos, creo que lo más importante es preguntarnos por la manera en cómo le estamos dando uso a este tipo de plataformas tecnológicas. Empecemos pensando que tras la pandemia se legitimó y se validó desde las edades más cortas, casi que desde la primaria, hasta adultos mayores, se validó el uso de las redes sociales como una forma de mantenernos conectados durante el encierro, durante la cuarentena, ¿cierto?
y obviamente retirarnos de esa cultura en la que niños y niñas continuaron sus procesos de formación, estudiantes universitarios, todos empezamos a hacer como este ejercicio de home office que se ha extendido en muchas empresas, pues básicamente ha posibilitado que las personas encuentren un camino útil de las redes sociales, de las plataformas tecnológicas, de los dispositivos electrónicos, pero también su uso excesivo, desmedido y poco controlado es lo que ha empezado a generar serias dificultades a nivel de salud mental. ¿Y por qué hablamos de salud mental? Porque en el momento en el que yo me doy cuenta que paso infinidad de tiempo en mi plataforma y me desconecto de la relación con mi familia, me desconecto de las interacciones sociales reales, y esto empieza a afectarme de una manera significativa, ahí ya estamos viendo que hay un problema. Sí. De hecho, pasa mucho, Joana y Felipe, que los chicos y chicas que se encuentran cursando su adolescencia en este momento, en ocasiones pueden presentar dificultades muy complejas a nivel de sus habilidades sociales y comunicativas, porque se han adaptado al lenguaje de transmitir emociones, por ejemplo, a través de enviar un emoji y no de decir de frente a la persona qué es lo que están sintiendo, qué es lo que quieren transmitirle, incluso a través de la mirada, porque no es solamente lo que escribimos, sino cómo lo decimos. Y todo esto, pues obviamente va afectando también su desempeño social, su desempeño académico y a posteriori su desempeño a nivel laboral. O sea, sí hay una dificultad. Hay personas, por ejemplo, que no tienen nivel de conciencia y de hecho aparecen aplicaciones como formas de ayuda para regular el tiempo que se da uso, digamos, a ciertas aplicaciones de los dispositivos electrónicos. Aparecen alternativas como los controles parentales para medir el tiempo en pantalla de los niños y niñas. Y todas estas alternativas empiezan de alguna manera a tratar de salvaguardar de cierta forma el tiempo que se está invirtiendo. Pero al final, lo que decía Felipe y que lo validamos totalmente desde el campo de psicología de la salud, es que al final las personas empiezan a perder sustancialmente el control del tiempo que invierten a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos en general. Interesante esa parte, pero sobre todo con el uso de la inteligencia artificial y con la llegada y consolidación de la inteligencia artificial, ¿cómo eso ha cambiado un poco el negocio, Felipe? Sobre todo que las plataformas tengan que estar actualizándose constantemente para que los usuarios pues se mantengan conectados. ¿Qué tanto está también jugando en contra de la inteligencia artificial? Bueno, como lo decía anteriormente, tener un solo cerebro contra un batallón de neurocientíficos es una pelea muy desigual. Es como tener un freno débil y un acelerador a fondo. Generalmente pierde el cerebro que está solitario. La inteligencia artificial ayuda precisamente a entender qué es lo que quiere ver cada usuario y a generar el contenido o conectarlo con el algoritmo. Entonces, la idea básica de, yo me conecto con las personas que conozco, se ha difuminado bastante, porque ahora es el algoritmo entendiendo qué productos le puedo vender a cuál usuario y obviamente maximizando la ganancia de los dueños de la plataforma y también de los anunciantes. Entonces ya esa idea romántica de conectar se está perdiendo. De hecho, algunas plataformas de Meta han tenido muchas, pero muchas quejas alrededor de eso. Yo ya no veo a los que quiero, sino veo lo que Meta quiere que yo vea. Entonces, aquí es donde vemos que la inteligencia artificial ayuda a maximizar lastimosamente algunos malos hábitos. Ok, en esa parte, Mariette, ¿qué tanto está jugando en contra la inteligencia artificial para muchos usuarios y sobre todo pues para adolescentes, para personas muy jóvenes que han crecido en este ecosistema digital? Pues mira, te voy a dar respuesta, Joana, con una anécdota, y es una paciente que decide llegar a consulta y cuando le preguntamos cuando le pregunto por el motivo de consulta, me dice: Doc, lo que pasa es que las respuestas que ChatGPT me da ya no me están ayudando.
por qué te doy este ejemplo? Porque algo que nos ha estado pasando es que las nuevas generaciones, e incluso también adultos y adultos mayores, han optado por consultar continuamente a algunas de estas aplicaciones de inteligencia artificial para que les orienten en tomas de decisiones de alta complejidad, en la gestión de sus emociones, en el acompañamiento a duelos, cuando al final siempre debemos reconocer que están programadas, o sea, sus respuestas no están pensadas de la manera en que podrían surgir en un contexto realmente terapéutico. Entonces, sí hay una afectación. De hecho, por ejemplo, otra de las grandes afectaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial es que los chicos y chicas aún no han logrado hacer esa transición para saber que la podemos utilizar, que le podemos sacar mucho provecho sin que la pongamos a hacer lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Entonces, en lugar, por ejemplo, a los estudiantes universitarios, cargan su actividad y le piden todas las respuestas, pero sería más interesante si hay un concepto que no entienden, pedirle a inteligencia artificial que se lo explique, si nuevamente no lo entiende, que le genere una metáfora, algo por el estilo. Entonces es como aprender, o sea, darle una usabilidad distinta, que no les genere afectación, sino que les rinda el provecho para el cual está finalmente diseñada. Felipe. De hecho, yo quería añadir algo. El problema no es la inteligencia artificial como tal. El problema es el mal uso que se le está dando, ¿sí? Cuando nosotros como seres humanos pensantes le hacemos el outsourcing de las decisiones y de las cosas que deberíamos hacer y además, por así decirlo, contratar con un profesional que esté capacitado para eso. Le hacemos el outsourcing a un modelo de lenguaje que es casi un bebé, está, por así decirlo, aprendiendo, pues aquí empiezan los problemas. O sea, hay gente que dice, yo quiero que el chatbot decida todo por mí. Sí, el chatbot está hecho con un entrenamiento básico, no tiene conciencia sobre la toma de decisiones. De hecho, es una serie de algoritmos que solamente responden, ¿sí?, por un método de redes adversarias, que no vale la pena entrar en esa parte técnica, pero es muy básico y no se aplica a todos los contextos. Entonces, ahí tenemos problemas. Y también cuando los llevamos a otras partes de la vida que no debemos combinar, todo el mundo sabe que no es sano tomar y manejar, pero no todo el mundo sabe que no es sano chatear y manejar, usar redes sociales y manejar. Entonces, esas combinaciones, cuando las hacemos, pues sí, sin ningún tipo de control, empiezan a crearse accidentes. Además, cuando hacemos que la pantalla sea el núcleo fundamental de todo lo que hacemos, por ejemplo, estamos en una reunión, pero está el celular intermedio, es como la persona está ahí, pero está en la pantalla, no con los que tienen al frente, pues acá es cuando ya vemos que esa serie de algoritmos que hacen que cada vez haya más enganche, haya más necesidad de ese tiempo en pantalla, pues sobrepasan el nivel de control que un ser humano debería tener. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. No es tanto la tecnología, sino el mal uso y lo que hacen las plataformas. Sí, Felipe, y en esa parte las cosas han cambiado. Hace poco, pues en las páginas de portafolio comentábamos un poco que el tema de los audífonos, por ejemplo, ha cambiado, que cada vez más usuarios se van por esos audífonos tradicionales con cables, no con pues, la parte moderna. ¿Consideras que el tema de las redes sociales puede también pasarle algo similar? Es decir, que la gente se empieza a alejar un poco de esa virtualidad y conectar más hacia lo presencial. Pues tiene que haber un balance, ¿sí? O sea, el mundo digital llegó para quedarse, pero no se puede quedar solo en el mundo digital, no se puede olvidar de lo físico, ¿sí? Y aquí vuelve la mezcla que no se debe hacer. Cuando mi cuerpo, que requiere ejercicio, requiere estar afuera, requiere socializar, está todo enfocado en pantalla, pues ya tenemos trastornos de posturas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la ampolla del dedito BlackBerry. ¿Sí? Que era de tanto digitar que se creaba una ampolla, pues eso ya es un problema. Y cuando nos abstraemos de la vida real, ¿sí?, y nos metemos totalmente en la digital, pues se nos olvida que somos seres físicos, que además somos sociales,
y que tenemos que estar ahí presentes con los que tenemos al frente. Entonces ahí la familia empieza a tener una importancia bastante grande, ¿sí? Sí. Formar a los más pequeños, ¿sí? No olvidar a los de la tercera edad, para los cuales, según algunos estudios, las redes sociales no son tan malas, pero tienen que tener un balance. Y tenemos que saber que no es solo el cerebro que se está formando de los niños y adolescentes, porque el de los adultos también sufre, ¿sí? Cuando yo empiezo a consumir algo sin control, el cerebro se desboca, ¿sí? Entonces, pues acá es donde necesitamos ese balance en todos sentidos. Sí, la vida digital es muy chévere. Durante la pandemia, como lo decía Mariet, podíamos hacer todo ahí, inclusive eran planes que costaban menos que salir a exponerse desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista de vidas, pero ya no estamos en pandemia, ya tenemos que tener un balance y tenemos que ver que el cuerpo necesita algunas rutinas, algunos hábitos y no podemos simplemente desbocarnos a usar las redes sociales hasta que ya nos duelan los ojos y tengamos guayabo digital, porque eso existe, ¿sí? O sea, el guayabo no es solo de tomar cerveza y de consumir sustancias. Cuando uno pasa 10, 15 horas en pantalla y al día siguiente tiene los ojos resecos, le duele la cabeza, no se puede concentrar, ese es el guayabo digital. Y cuando vemos que además la gente que usa demasiado las redes sociales no se puede concentrar en una sola actividad por más de 50 segundos, ahí estamos viendo el reflejo de usar mal, sin balance, este tipo de plataformas. Marieta, en esa parte, bueno, se ha dicho y se ha comentado en muchos países que hay que prohibirle las redes sociales a menores de 16 años. En Colombia, bueno, también ese ha sido un tema bastante polémico, pero desde tu experiencia, desde tu campo de estudio, ¿qué tan recomendable es que los jóvenes, niños menores de 16 años usen las redes sociales, tengan celular y, bueno, el tema de los celulares da para otro capítulo, pero que las redes sociales hagan parte de su día a día, ¿qué tan recomendable es? Mira, las redes sociales abren definitivamente puertas que no sabemos hasta dónde pueden conducir y representan riesgos reales para la integridad y la salud de los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? En que finalmente estás hablando con un perfil que no sabes si es real, que no sabes cuáles son sus intenciones de trasfondo. Entonces, el uso de las redes sociales sí debe estar limitado durante la infancia, ¿sí? En la adolescencia, su uso se debe hacer no bajo prohibición, sino con el acompañamiento de los papás, porque no se trata de decirles, mira, no hagas esto, simplemente porque papá o mamá lo dicen, sino hay que explicar cuál es el trasfondo y cómo se acompañan esas situaciones. Finalmente, lo que nosotros como padre o madre no acompañemos en ellos y ellas, ellos lo van a descubrir a través de sus amigos, a través de los compañeros del colegio, en fin. Entonces, lo mejor es poder hacer este acompañamiento. Además, porque eso nos permite orientarles en cuál es el contenido que están consumiendo. Hace un tiempo, cuando se dio esta sentencia en Australia frente al coartar el uso de las redes sociales en determinadas edades, hablábamos de algo en particular, y es que, por ejemplo, parte del contenido que se consume actualmente en algunas de estas plataformas es precisamente mediado por el uso de niños y niñas. Entonces, una mamá o un papá se graban haciendo actividades cotidianas con su hijo, con su hija, y es una forma de enseñarle a monetizar, ¿sí? Porque además esto ha generado una transformación en el lenguaje bastante sustancial, ¿no? Pero les enseña a monetizar. Y ahí también tendríamos que cuestionarnos cuáles son los riesgos de esa exposición mediática a tan temprana edad. Fíjate que, por ejemplo, artistas muy reconocidos de talla internacional limitan el que sus hijos e hijas aparezcan en sus redes sociales precisamente como una recomendación de seguridad. Pero la gente del común, como nosotros, entonces lo hace cada vez más como una forma ¿de qué? Pues de obtener dinero. Y esto les está dando a los niños, a las niñas, el mensaje que pueden finalmente utilizar su cuerpo como un medio para obtener dinero, y ahí aparecen todas estas otras tendencias como el catfishing, en el que las personas entonces muestran estas escenas muy tristes, lloran,
hay reels creados, por ejemplo, de entierros, de muertes, de las personas llorando a su ser querido. O sea, todo esto se ha vuelto una forma de mercadear también las emociones que, que hasta cierto punto puede ser muy perjudicial para la salud mental y para la salud emocional de los adolescentes, de los niños, las niñas, y como lo decía también Felipe, de nosotros como población adulta. O sea, finalmente, y quería agregar algo a lo que estaban conversando hace un momento con Felipe, y es que finalmente lo que se ha empezado a mostrar es que cada vez las personas están buscando volver a lo natural, ¿sí? Sí. Volver entonces no al plan de ir al super resort, sino de ir a un camping ecoturístico, de hacer caminatas, y creo que esto también pueden ser movidas que estamos haciendo a nivel social y que lo que hacen es permitirnos reconectar con cosas que hemos ido dejando. Ahora, ese balance del que hablaba Felipe efectivamente tiene que ver con que aprendamos a equilibrar el uso de la tecnología, pero también el contacto directo, las conexiones reales, que es distinto, por ejemplo, que su hijo saque una buena calificación o tenga un excelente desempeño deportivo y reciba de su red de apoyo el estamos súper orgullosos de ti, más que el like. Entonces, si le dan más valor al like, al me encanta, al me gusta, al que me siguen más personas, versus el reconocimiento social y afectivo que consigo de mi red de apoyo, ahí es donde ya tenemos que decir algo está pasando. Porque las personas que no son reales, pues en el contexto de lo virtual, le están dando esta retroalimentación que además genera un enganche emocional, pues es cuestionable que le dé más peso al contacto directo. Mariet, tocas un punto. Bueno, Felipe quería agregar algo. Sí, quería complementar algo que dice Mariet. Hay un problema extra que no hemos tocado y que se amplifica con la inteligencia artificial y es la veracidad de los contenidos, ¿sí? O sea, las cámaras de eco es un fenómeno que se está dando ahorita y que yo veo lastimosamente, y lo hablábamos con mi socio, entre más viejo, más crédulo, ¿sí? Cuando yo no soy nativo ni digital y veo en pantalla gente que tiene videos de 1 millón, 2 millones, pues yo ya automáticamente le doy la credibilidad. Digo, si tiene 2 millones de vistas, eso debe ser real. Ok. Y yo he llegado a puntos en discusiones familiares con adultos un poco más viejos que yo, en donde me dicen, no, pero eso que usted me dice no puede ser cierto porque mire, 2 millones. Entonces o 1 millón de reproducciones. Entonces yo les mostraba, mire, yo tengo videos de más de 1 millón de reproducciones y eso quiere decir que yo soy el dueño de la verdad. No. O si no, uno les dice, oiga, ¿y esto que usted me está contando dónde lo vio? Lo vi en YouTube. ¿Y eso lo hace cierto? Pues claro, ahí está. O sea, estamos pasando de un momento en el cual ver algo en pantalla ya no necesariamente le da la veracidad, ¿sí? Hemos visto que líderes políticos y demás muchas veces ven algo que les sirve, porque las cámaras de eco están muy bien afinadas, y lo retuitean, repostean precisamente porque ya, esta es mi validación, existe, está en algún lado, alguien lo dijo, entonces ya. No, algo que tenemos que también decir es, hay que ser un poco más rigurosos, hay que validar, porque la inteligencia artificial hace que se puedan crear contenidos estáticos, en movimiento y de audio, muy creíbles, pero que son sintéticos, que nunca sucedieron. Entonces, eso hace que también genere más enganche en las plataformas, ¿sí? Entonces, si yo digo, quiero saber, por ejemplo, si Johanna es la influencer que yo pienso y entro a la plataforma y hay mucha gente diciéndolo, yo digo, no, ya, inmediatamente, Johanna es la mejor. Pero la verdad es que hay muchas medidas que se pueden tomar acá y el hecho de que esté en pantalla, esté en una red social, no le da la veracidad del tema. Entonces, cuando nosotros nuevamente no somos rigurosos, no tenemos un pensamiento crítico, y esto es algo que está creando la inteligencia artificial y lo está amplificando las redes sociales, pues ahí ya estamos cayendo nuevamente en problemas, no solo de balance, sino de veracidad, y estamos nuevamente rompiendo la dieta digital. Entonces,
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias, Felipe, por ese apunte. Pero yo también quisiera, pues, ahondar un poquito en qué tanto o qué tan perjudicial puede ser eso de tener validación a través de las redes sociales, si veo el like, si veo el comentario, qué tanto puede afectar eso al consciente, subconsciente, mejor dicho. Mariet, tú que sabes más del tema, ¿qué tanto puede afectar a los usuarios, independientemente de la edad? Lo que pasa es que este tipo de reacciones, como el me encantan, los me gustas, el que cada vez la sigan más personas y hayan comentarios, es lo que nosotros llamamos la recompensa inmediata. Si volvemos a lo más básico de la psicología, vamos a saber que cuando tú haces determinada conducta y recibes una recompensa, es más probable que sigas repitiendo esa conducta. Eso es lo que se llama un feedback inmediato. Entonces, eso va a aumentar, decir, ok, en esta publicación, yo, de hecho, ahora, por ejemplo, Instagram y este WhatsApp Business, cuando tú eres un perfil comercial, entonces te dicen, no, mira, esta publicación tuvo más reacciones, o mira los insights y te vas a dar cuenta que tuvo más reacciones. Entonces, finalmente termina convirtiéndose en lo que habíamos planteado, y es que es el mercadeo de, ¿sí? Para los chicos y las chicas, para los adolescentes, para los niños, el que reciban esa retroalimentación genera más enganche emocional. Entonces va a hacer que cada vez busquen o tener más publicaciones de ese tipo, o seguir en la misma dinámica, mantenerse más tiempo, porque dicen, ok, cuando yo publico todos los días, entonces voy ganando tantos seguidores, y eso me va haciendo más válida esta tendencia que hay, por ejemplo, a considerar que no lo quiero desvirtuar tampoco, ¿no? Pero que una de las oficios o profesiones, o que quieres ser cuando grande, tú querías ser periodista, yo quería ser psicóloga, quizás queríamos ser ingenieros, y ahora queremos ser influencers, youtubers, instagramers. O sea, como que la tendencia se ha ido de manera creciente hacia el creer que esta es una forma, por ejemplo, no solo de obtener dinero, sino de ganar credibilidad en los medios. Entonces ahí habría algo bien complejo por revisar, y por eso es importante que la validación se reciba de su entorno social real, de su entorno familiar, de sus amigos cercanos, porque esto le da, digamos, una forma de interacción más sana, en la medida de lo posible, y más real. Claro, en esa parte, bueno, podemos quedarnos aquí horas hablando del tema, porque es muy interesante y sobre todo que está en boca de todos en estos momentos. Pero bueno, no tenemos tanto tiempo, pero antes de despedirnos, hablando un poquito de hacer ese detox, de no estar tan enfocados ni tan pendientes de las redes sociales, ¿qué nos recomiendan nuestros invitados de hoy, Mariet? ¿Qué le recomienda a esos usuarios que hasta ahora nos ven, que leen Portafolio y que seguramente van a leer estos consejos en nuestra página web? ¿Qué le recomendarías a esos usuarios para hacer un detox y, bueno, alejarnos de estar en las redes sociales tanto? Bueno, mira, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos seguimos apostándole a las familias, y a las familias pueden ser tú y tu perrito, las familias pueden ser tú y tus hijos, en fin, como la tengas configurada. Esta desintoxicación de las redes sociales y de los medios digitales implica que busquemos, por ejemplo, de que al menos en el día establezcamos un horario máximo para hacer el uso de las redes sociales, y que no afectemos la calidad del sueño, ¿sí? Tener un ritual de higiene de sueño es fantástico, para que al otro día tú no tengas esto que Felipe llamaba como el guayabo digital, ¿sí? Es un agotamiento porque tu sueño no ha sido reparador. Pues si pasaste hasta las 2 de la mañana scrolleando, obviamente que no vas a poder descansar lo necesario. Que volvamos a tener estos rituales en familia, que pueden partir de lo básico y de lo sencillo, y es el hecho de poder compartir un momento en el que todos estamos en la mesa, que es algo que se ha ido perdiendo un poco, como con el acelere de los tiempos, de las actividades y de las multitask. Entonces, es volver a esos momentos de conexión en familia, en los que podemos hacer actividades
lejos de las pantallas, en las que podamos privilegiar gustos e intereses de todos los grupos etarios que hagan parte de ese entorno familiar o social. Si tú estás continuamente sola y solamente interactúas con tus amigos, estás en otro país o estás en otra ciudad y no tienes a tu red de apoyo familiar allí, pues entonces también puedes hacerlo, y es aumentando la actividad física, teniendo equilibrio con otro tipo de actividades que no requieran única y exclusivamente su desarrollo a través de las redes sociales o de los medios digitales. Estas son algunas claves que podemos utilizar para poder disminuir el tiempo de uso de las pantallas, de los medios digitales y de los dispositivos electrónicos. Felipe, nosotros que estamos en este mundo digital también, a los empresarios, a los estudiantes, que de una u otra forma deben o están conectados con las redes sociales y el mundo digital, ¿qué les recomendarías a la hora de hacer este detox anti-redes sociales? Bueno, a los empresarios les recomiendo primero tener muy claro el tiempo que va a pasar en el día, por así decirlo, en redes sociales, ¿sí? Que no se le vaya en el scroll infinito, ¿sí? Número uno. Número dos, centre su atención en las cosas importantes, ¿sí? Número tres, cuando vea un contenido irritante, recalcitrante de ciertos políticos, antes de actuar, compartirlo, echar el madrazo por redes sociales, respire. Piense precisamente que el algoritmo seguramente se lo está lanzando por algo y quiere que usted se enganche. No caiga en eso. O sea, su cerebro puede ser más fuerte y más valioso. Y enfóquese en lo que realmente necesita para sacar adelante el día a día de su empresa y a sus empleados, porque al final del año eso es lo que vale la pena, ¿sí? Y sobre todo, antes de llegar y responder a cualquier cosa y a cualquier persona, porque pasa mucho, eso, por ejemplo, después de aparecer en medios masivos, suele pasar que aparecen los llamados trolls. No se desgasten en eso, ¿sí? O sea, enfóquese en lo importante, sáquelo adelante, y si le queda tiempo, consuma contenido balanceado, como lo hemos dicho en todo este live. ¿Sí? Piense que le está dejando al final del día, más allá de la pelea con el político troll o influencer de turno, ¿sí? Y otra cosa para los más pequeños, piensen que la vida de los influencers no es tan glamurosa como la pinta, ¿sí? Algunos estudios en el Reino Unido hablan de el influencer es el que lleva la peor parte, ¿sí? Porque quien consume está haciendo el scroll, el cerebro se cansa y demás, pero hasta ahí llega. El influencer tiene que esforzarse porque no puede bajar su cantidad de likes ni su enganche, porque las marcas no lo van a seguir contratando. Entonces, eso quiere decir que cada vez tiene que estar más enchufado en la pantalla, precisamente para que no se le caigan los números. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Su cerebro se va moldeando. Entonces, usted tiene que, por así decirlo, cuidarlo para que cuando esté grande, pues su cerebro responda y no esté agotado. Claro que sí, muchísimas gracias por estos consejos, por esta charla. Bueno, esperemos que a la próxima tengamos la oportunidad de tener un influencer, por supuesto, contar con Colsic en todo este proceso también para analizar. Y bueno, Felipe, muchísimas gracias por siempre atender a nuestro llamado, a Mariette por participar en este espacio, a todas las personas que se conectaron a esta hora, y bueno, los esperamos en otra próxima ocasión en un Portafolio Live. Muchísimas gracias, chicos, por participar. Gracias, que tengan buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día para todos, todas. Que tengan feliz Chao. tarde. Chao. En el tiempo, la inmediatez, la veracidad y la confiabilidad de la información son más importantes que nunca. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y acceda a noticias, entrevistas, especiales, documentales y mucho más contenido de calidad. Somos El Tiempo, información que marca la diferencia.